Muy buenas noches. Un saludo muy especial para el hermano Carlos, allá en la ciudad de Medellín, de parte del hermano Octavio Delgado, aquí desde Bucaramanga, de la Asociación Internacional REMA, restaurando hoy el Ministerio Apostólico en Colombia. Tengo hoy el placer y la dicha de hacer esta predicación para ustedes, hermanos, que la he titulado Los errores humanos. Quiero hacer lectura en esta noche, allá en el libro de Santiago, capítulo 5, 16 al 20, pero no sin antes saludar a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos los amigos que están escuchando en este momento este audio. Dios les bendiga grandemente y que están en esta vigilia. Que el Señor les acompañe, que la presencia de Dios esté con ustedes, que sea de bendición esto que vamos a hacer para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Esta enseñanza les pueda servir, el Espíritu Santo pueda tocar sus vidas, el Espíritu Santo pueda transformar sus vidas, el Espíritu Santo pueda hacer una obra en cada uno de los que estamos escuchando esta palabra de Dios en esta noche. Dios les bendiga grandemente. En esta noche quiero hablar con la ayuda de Dios acerca de los errores humanos. Los errores humanos. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, desde el versículo 16 en adelante, dice la palabra de Dios: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nosotros los humanos tratamos de hacer las cosas bien, pero como somos de naturaleza carnal, humana, débil, frágil en muchos sentidos, entonces por eso vienen los errores o las falencias humanas. Las falencias humanas, los errores humanos, vienen debido a eso, a nuestra fragilidad, a nuestra debilidad, a nuestra parte carnal, a nuestros sentidos, y también vienen por toda esa clase de ataques y tentaciones que el enemigo también manda a nuestras vidas. Se dice que nosotros los cristianos tenemos 3 enemigos. Uno soy yo mismo, el otro es el mundo y el otro es el enemigo. Yo mismo, porque mi concupiscencia me lleva a tratar y a cometer muchos errores, la concupiscencia de cada uno, los deseos de nuestra propia carne. El mundo, porque nos atrae con sus vanidades, con sus mentiras, y el enemigo porque nos pone tentaciones. Pero en fin, hay falencias humanas. ¿Quién no ha cometido un error jamás? ¿Quién en esta noche que está escuchando esta prédica me puede decir a mí que no ha cometido nunca un error? Que levantara la mano en esta noche y dijera: yo no he cometido un error. Hay errores de los profesores, hay errores de los padres, hay errores de los ancianos, errores de los policías, errores de los conductores, errores del gobierno, errores de las construcciones, errores en la medicina, errores genéticos, errores en las creencias, errores de los presidentes de la república, errores en la conducta humana, errores de los adolescentes, errores de los sacerdotes, errores de las familias, errores de la aviación, errores de los deportistas, errores de los militares, errores en la farándula, etcétera, etcétera. ¿Cuántos errores no comete la raza humana? ¿Cuántos errores no ha seguido cometiendo? ¿Cuántos errores la gente que nos defiende a nosotros, las fuerzas militares, han cometido? Han hecho falsos positivos, han errado, se han equivocado en sus misiones. En fin, hay muchos errores que el ser humano ha cometido. La pregunta sería en esta noche, hermano y amigo que me escucha: ¿cuántos errores has cometido tú? ¿Cuántos errores has cometido en tu vida? ¿Cuántos errores has cometido de los cuales tú piensas que ya no hay remedio, de los cuales tú piensas que ya no hay nada que hacer? ¿Hay algo que hiciste mal, que te molesta, que hasta el día de hoy molesta tu conciencia, y que quizá de pronto tu conciencia, tu pensamiento, tu mente, tu corazón te ha dicho que no puedes alcanzar el perdón, que no puedes recuperarte de ese error, que estás marcado para siempre por ese error? ¿Crees que nadie se debe equivocar?
No aceptas el error de alguien cuando esa persona te amaba y te defraudó, y no eres capaz de aceptar de que esa persona fue frágil, fue débil, fue humana y se equivocó. Déjame decirte que en la palabra de Dios, hasta los hombres más santos, más allegados al Señor, los hombres grandes de renombre de la palabra de Dios, los hombres de Dios, cometieron errores. Déjame decirte que ellos también cometieron errores. Quiero hablarte de Moisés, allá en el libro de Números, capítulo 20, dice la palabra de Dios, en el versículo 1, del 1 al 13, dice la palabra de Dios: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Aguas de la rencilla, que significa en hebreo Meriba. Aquí vemos a este hombre de Dios, hermano y amigo que me escucha, también cometiendo errores. Errores por aquí, errores por allá. Se miran errores en todos los tiempos, se miran los errores en todos los lugares, se miran errores en la misma palabra de Dios. Moisés no le habló a la roca, sino que la golpeó. Y dijo estas palabras: ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Como en forma de una pregunta, como en forma de un sarcasmo. ¿Hemos nosotros de hacer salir agua de esta peña? Moisés desobedeció porque se dejó llevar de la ira. ¿Les haremos a salir agua de esta peña?, dijo Moisés. No dieron la gloria a Dios con sus palabras. Moisés no dio la gloria a Dios con sus palabras. Actuó con ira y no puso al Señor de primer lugar. Asimismo, este hombre, el hombre más manso sobre la tierra, resultó en este momento sin mansedumbre, y resultó en este momento, en lugar de hablarle a peña, resultó golpeando la peña y como dudando de Dios. ¿Le vamos a sacar nosotros agua de esta peña? Como en forma de pregunta le dijo a ellos. Así también muchos otros hombres llamados por Dios también cometieron errores. Miremos a Jonás. No quiso ir a predicar a Nínive. Hizo lo contrario, se fue hacia Tarsis. Se dice que Jonás, los estudiosos de la historia, de las historias judías, los historiosos de allá, de esas tribus, de esos lugares en el oriente, los que han estudiado a profundidad acerca de la palabra de Dios, que Jonás, él conocía la actitud de los ninivitas. Él sabía lo malo que eran los ninivitas. Los ninivitas hacían cosas muy feas, muy horribles contra los israelitas. Eran hombres impíos, eran hombres malos, eran hombres que no
obedecían la palabra de Dios, y cierto rencor había en Jonás, se hace mirar ahí, que no quiso ir a predicar allá a Nínive, y al contrario se fue hacia el lugar contrario, se fue hacia Tarsis, se montó en una embarcación y no quiso hacer la voluntad de Dios. Moisés, vemos a Moisés nuevamente hablando de este hombre antes de Dios llamarlo, cometió asesinato porque le dio rabia cuando un egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo, él también era hebreo, pero había sido criado por la princesa del faraón, pero al ver que su hermano estaba siendo golpeado por otro egipcio, él lo mató, dice la palabra de Dios. Ahí cometió un error. Luego, cuando estuvo en el ministerio, golpeó la roca cuando el Señor le dijo que no, que le hablara a la roca, no que la golpeara. Aquí vemos a Moisés cometiendo errores. Vemos a un David que dice la palabra de Dios, hombre conforme al corazón de Dios, pero este hombre terminó asesinando, mintiendo, adulterando y haciendo toda clase de astucias, de artimañas para quedarse con la mujer de Urías, haciendo toda clase de astucias y de artimañas para poner a Urías en la parte más recia de la batalla, donde él muriera, para él poder ocultar este pecado. Luego vemos más adelante al profeta que viene y le pone al descubierto el pecado que él cometió. Estamos viendo cómo estos hombres cometieron grandes errores y la palabra de Dios dice que David era conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos a Saulo de Tarso, luego llamado San Pablo, persiguió a la iglesia, intentaba detener la predicación del evangelio, intentaba que los cristianos dejaran de predicar el evangelio, intentaba detener la predicación del nombre del Señor, metiendo a los cristianos en la cárcel. Era un hombre que era demasiado celoso del judaísmo. Incluso estuvo de acuerdo en la muerte de un hombre de Dios, de Esteban. Estuvo allí cuando lo apedreaban, cuando este hombre miró allí al cielo y dijo que había visto la gloria de Dios y había visto a Jesús. Y él consintió en la muerte de Esteban, dice la palabra de Dios, y recogió las ropas de este santo. Simón Pedro negó al Señor 3 veces. Ya el Señor le había dado a Simón Pedro autoridad sobre los espíritus inmundos, le había dado autoridad para echar fuera a los demonios, le había dado autoridad para sanar toda clase de enfermedad, les había dado autoridad sobre toda potestad del enemigo. Había visto los milagros del Señor, había visto cómo Él resucitó a Lázaro, había visto cómo convirtió el agua en vino, había visto la resurrección de una niña, había mirado cómo el Señor sacó muchos demonios de diferentes personas, había mirado el poder de Dios, había observado al Señor caminando sobre las aguas, había mirado todas esas cosas del Señor y sin embargo, aún con la advertencia del Señor, aún el Señor advirtiéndole que le negaría 3 veces, y lo hizo. Ni con todo eso, de todas maneras Pedro falló, erró, cometió el error, negó al Señor 3 veces. Errar, pecar, la palabra errar, pecar, pareciera que estuviera ligada a nuestras vidas, pareciera que estuviera ligada a la vida del ser humano, pareciera que estuviera amarrada a nosotros los seres humanos, pareciera que el pecar, pareciera que el errar fuera parte de nuestras vidas. Aún aquí en la palabra de Dios se mira esto, se mira aún que en la palabra de Dios están los hombres errando, están los hombres pecando, estos hombres que dirigieron al pueblo de Dios están cometiendo errores. Pero déjeme decir, lo que pasa es que la palabra errar significa, o pecar, no dar en el blanco. Si usted pusiera un blanco y comenzara a prender con un, con un dardo, a darle en el centro al blanco, y de pronto usted al principio no es tan experto, no es tan diestro, no da en el blanco, eso es errar.
no dar en el blanco, no dar en el punto exacto, no hacer las cosas como se deben hacer, fallar. Pero luego tú puedes hacerlo mejor en la segunda oportunidad o en la tercera oportunidad. Porque Dios da segundas y da terceras y aún da cuartas y quintas y sextas y séptimas oportunidades al hombre. La palabra de Dios dice: 7 veces cayere el justo, de todas lo levantará Jehová. Vemos también a Pedro, luego de estar ya ejerciendo su ministerio, luego de haber recibido el Espíritu Santo, luego del Pentecostés, allá en Antioquía, haciendo una diferencia entre los judíos y los gentiles. Dice la palabra de Dios que él se sentaba con los judíos y se hacía a un lado de los gentiles, y cuando vino San Pablo y lo vio haciendo esto, su hipocresía, dice que él le reprendió duramente, cara a cara, exhortó Pablo a Pedro, porque era esto de reprender. Nuevamente vemos a Pedro errando aún en su ministerio, aún después de que le había negado 3 veces, y ahora vemos nuevamente cometiendo errores. Porque el ser humano, como decía al principio, tenemos debilidades, tenemos falencias, somos frágiles, somos cortos de días, somos dados muchas veces a irnos hacia las debilidades del mundo, hacia las tentaciones, hacia cosas que el ser humano es arrastrado por su concupiscencia, por las tentaciones que le pone el enemigo, por los deseos que le pone el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el deseo de hacer dinero, el deseo de crecer, el deseo de ser el más bello o la más bella, el deseo de ser el más poderoso o la más poderosa, el deseo de ser el más sabio, el deseo de ser el que tenga más dinero, la avaricia. Por todas estas cosas el hombre es arrastrado por sus sentidos, como dice la palabra de Dios allá en el principio, fue arrastrado por sus sentidos Eva y pecó. Vio esa manzana muy hermosa, dicen que es una manzana, la pintan así, pero sabemos nosotros los escritores de la palabra, los que hemos escuchado la palabra de Dios y los que la hemos leído y los que la hemos estudiado, que no es una manzana. La palabra de Dios no dice qué fruta fue, pero vio este fruto muy delicioso, vio ese fruto muy codiciable y sus ojos se enamoraron de ese fruto, y las palabras melosas del enemigo la hicieron irse hacia ese fruto y caer en el pecado. Vemos también a Abraham, cómo tuvo que mentir muchas veces, negando que Sara era su esposa por miedo, porque tenía miedo de que ese rey le matara. Pero hacemos una pregunta en esta noche: ¿por qué Dios usó a estos hombres? Luego de haber cometido ellos esos errores tan grandes, ¿por qué Dios usó a estos hombres? Habiendo tantos hombres más en la tierra, ¿por qué Dios siguió usando a David? ¿Por qué Dios no desechó a estos hombres? Viene esa pregunta a la mente de muchos de nosotros. ¿Pero por qué los usó nuevamente? ¿Pero por qué los recibió nuevamente? ¿Será que ya alguien que ha pecado ya está perdido? ¿Será que alguien que ya ha fallado no tiene segunda oportunidad? ¿Será que el Señor no le perdona? La palabra de Dios dice que debemos perdonar a nuestro hermano hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces debemos nosotros perdonar? Fue una pregunta que le hicieron al Señor Jesús. Y el Señor Jesús respondió: hasta 70 veces 7 en un día. 490 veces en un día. Y un día, meditando en mi mente, yo decía: ¿quién puede ofender 490 veces a otro? ¿Quién puede ofender 490 veces a su hermano? Y aún más complejo todavía, diría en esta noche, ¿quién sería capaz de perdonar 490 veces una ofensa en un día a un hermano? Es de admirar
el perdón de Dios y está aún más alto que este mandamiento, porque la palabra de Dios dice que como son de altos los cielos más altos que la tierra, así la misericordia de Dios es más grande que los cielos mismos. La misericordia de Dios es hasta las nubes. La misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Pero sigue viniendo a nuestra mente: ¿por qué estos hombres tan malvados? ¿Por qué estos hombres que cometieron tantos errores? Y que se les habla ahí en la palabra de Dios, que se les llama como santos: San Pedro, San Pablo, David, hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué estos hombres Dios les usa nuevamente? ¿Qué pasa con el Señor? ¿Será que es que la palabra de Dios está mal escrita? ¿Será que en la palabra de Dios verdaderamente no hay santos? ¿Será que realmente esta no es la palabra de Dios? Alguno se preguntará. La respuesta está en el arrepentimiento. La palabra de Dios dice claramente que si un hombre se arrepintiere de todo corazón y pidiere perdón de sus pecados le serán perdonados. Si lo hace de todo corazón, si realmente su corazón está contrito y humillado. Quiero leer allí en el Salmo 51. Dice la palabra de Dios, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Tiene muchas veces que Dios acercarse a nosotros y a través de una persona mostrarnos el error en el que estamos. Tiene que Dios usar a alguien con poder, con autoridad, con gloria, para mostrarnos a nosotros el error que estamos cometiendo. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que el Señor es el que nos muestra a nosotros los errores, porque hay errores ocultos que nosotros no conocemos, hay errores ocultos que nosotros no los vemos. Por eso dice la palabra de Dios claramente: líbrame, oh Dios, de esos errores que me son ocultos, de esos pecados que me son ocultos. Hay pecados que nosotros no los vemos, que nosotros no nos damos cuenta de que estamos pecando. Inclusive a veces nosotros comenzamos a calificar a los demás y decimos: este hombre sí peca, esta mujer sí peca, mire, hace esto, mire, hace aquello, mire, hace esta otra cosa. Y nosotros realmente nos examinamos, nos miramos y pareciera que no estamos haciendo nada, que no estamos pecando. Y resulta que estamos teniendo de pronto pecados más grandes que aquella persona a la que estamos criticando. Pero son pecados que nos son ocultos, que no vemos esos pecados. Dice la palabra de Dios también que debemos nosotros tener cuidado de las zorras pequeñas que echan a perder los huertos. Son esos pecados pequeñitos que nosotros no los vemos, pero los que están a nuestro alrededor sí los pueden ver. Y Dios que está a nuestro alrededor sí puede ver esos pecados. Esos pecados que de pronto yo con mi boca no digo nada, pero dentro de mi corazón está ya ardiendo una llama de envidia, de odio, de rencor hacia mi prójimo, hacia la otra persona. No le perdono. Actúo como un cristiano, hago todas las cosas de un cristiano, le doy la mano a esa persona, le ayudo, le sirvo, hasta le hago una sonrisa, pero soy un hipócrita porque por dentro mi deseo es odiar a ese hermano, por dentro yo quisiera como asesinar a ese hermano. El Señor Jesús dijo claramente acerca de esto, le decía a los fariseos hipócritas: ustedes por fuera se ven hermosos, son sepulcros blanqueados, son tumbas que se ven muy lindas, por fuera tienen adornos, son bellas, de piedras preciosas, puede ser con flores hermosas, un sepulcro con los nombres de oro por fuera, muy lindos, buen olor por fuera, pero por dentro está lleno de huesos podridos y pichos. Así hay mucha persona que está mostrando por fuera como si fuera una gran persona, pero su corazón está destruido, su corazón está hecho un asco delante de Dios, es una abominación para Dios. Y el Señor dice claramente que nosotros no entendemos esos errores, no los vemos, y que Dios nos ayude en esta noche, hermano, que me está escuchando, en esta vigilia,
para que Dios ilumine nuestro corazón y podamos ver esos errores. Muchas veces yo he visto a la persona que ataca y dice: ese hermano adulteró, ese hermano fornicó, ese hermano idolatró, ese hermano robó, ese hermano tal cosa. Pero esa persona que está criticando también ha robado, también ha idolatrado, también ha adulterado en su corazón, también ha mentido, pero nadie lo ha visto. No lo ha visto el pastor, no lo han visto los hermanos, no lo ha visto su esposo, no lo ha visto su esposa, no lo han visto sus amigos. Y él cree que porque nadie le ha visto, Dios no le ha visto. También ha tenido errores. A mí me llama mucho la atención esa predicación acerca del hijo pródigo. Muchos hermanos predican acerca del hijo pródigo, hablan. Y siempre están hablando de que pecó y volvió y todo lo que hizo y que Dios le perdonó. Y en dónde estuvo y se comió todos sus bienes con rameras, con prostitutas, en los juegos de azar. Y luego que ahí muestra el amor de Dios, como Dios le perdona y lo recibe. Pero a mí también me llama la atención la otra parte, el pecado del hombre que se quedó en casa, del hermano que se quedó en casa, que teniéndolo todo, que teniendo inclusive a su padre a su lado, teniendo la salvación sin haberla perdido, pero él aún viendo que su hermano estaba perdido, había perdido la herencia también, porque allá entre los hebreos, cuando una persona ya le habían repartido la herencia, ya él no tenía derecho a una segunda herencia, ya lo había perdido todo. Ahora el padre le daba un anillo cuando regresaba y le hacía un banquete, pero ya no había más nada para él. Ese era el único banquete, ese era el único anillo. El resto, toda la herencia que iba a dejar el padre le iba a pertenecer solamente a él. Pero aún así él tenía algo en su corazón contra ese hermano. Así hay muchos hermanos que de pronto en esta noche creen que estar bien con el Señor y dicen: bueno, están hablando de los errores, pero esto no me cae a mí. Déjeme decirle que de pronto sí le está cayendo a usted. Que de pronto usted tiene un error en lo más profundo de su corazón. Nadie lo ve, los que están afuera no lo ven. Hasta de pronto usted mismo no lo ha visto, pero hoy en esta noche se está examinando y Dios le puede estar mostrando que tiene un error dentro de usted. Este hombre tenía ese error, que aunque él no lo mostraba, aunque él estaba en mejores condiciones que el hermano, parecía que él no quería a su hermano. Parecía que tenía odio y rencor contra su hermano en su corazón. ¿Cómo me voy a poner yo triste de que mi hermano se haya librado de la muerte, que vuelva a alcanzar la salvación, que vuelva a mi casa, que no muera por allá afuera en la perdición? Yo tendría que estar muy feliz. No importa. Además no va a tocar mi herencia. Entonces sí había un rencor dentro de ese hermano. Así hay errores, hermanos, que nosotros creemos no tener, pero están ahí y debemos pedirle a Dios. Por eso dice: líbrame de los que me son ocultos. Pero quiero leer en esta noche el Salmo. Este Salmo 51 que habla acerca precisamente de ese error que David quería tapar, pero que Dios había mirado. De ese error que Dios, que este hombre quería tapar, y por cierto muy inteligentemente, y parece que todo le salió bien. Logró persuadir a los que estaban a su lado, logró engañar a todo el mundo. Yo creo que logró hasta engañar a la misma mujer con la que adulteró. Ella creía que de verdad su esposo había muerto en lo más recio de la batalla, que David no había tenido nada que ver con eso. Porque de pronto si esa mujer se daba cuenta de esas maldades que hizo David, no lo iba a amar. Porque se iba a dar cuenta que había actuado como un hombre impío, como un hombre despiadado. Pero aunque esa mujer no se había dado cuenta, aunque los que estaban alrededor no se habían dado cuenta, aunque de pronto hasta el mismo Urías no se habría dado cuenta, pero Dios sí se había dado cuenta. Y Dios envía a este profeta a descubrirle esos errores ocultos que David tenía, esos pecados ocultos que tenía. Y de ahí nace este salmo que quiero leerlo en esta noche. Dice la palabra de Dios. Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, o después de que tuvo relaciones con Betsabé, vino a él Natán el profeta
y le descubrió su pecado. Luego de eso, él comienza en una actitud de arrepentimiento, no se volvió contra este profeta, contra él, a atacarlo o de pronto mandarlo a asesinar porque tenía poder, a decir: usted es un mentiroso, guardias, maten a este hombre, sino que realmente fue constreñido por el Espíritu de Dios, tocado por Dios, y aceptó su error. Y este hombre comienza a decir este salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto no se trata, hermano, de que usted nació siendo santo. El Inmaculado San Martín, el Inmaculado San Pablo, el Inmaculado Carlos. No, esto no se trata de eso. Eso se trata de que hay un Dios que lava, de que hay un Dios que nos emblanquece, de que hay un Dios que nos hace más blancos que la nieve, que hay un Dios que nos hace oír gozo y alegría, hay un Dios que recrea nuestros huesos, hay un Dios que nos levanta cuando estamos caídos. Eso es lo que entendió David, y acudió a la misericordia de Dios. Le dice: esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él se dio cuenta que la clave estaba ahí en Dios. Él se dio cuenta que aunque con todo su corazón trató de agradar a Dios, porque la palabra de Dios nos lo enseña, porque realmente la palabra nos muestra que David era un hombre, da testimonio el mismo Dios, con un corazón conforme al corazón de Dios. David era un hombre que su corazón, dice la palabra, estaba conforme al corazón de Dios. David era un hombre que no pensaba egoístamente. David era un hombre que pensaba y en su corazón sentía conforme al corazón de Dios, dice la palabra de Dios. Pero aún este corazón de este hombre, y siendo él así, con ese gran don que Dios le había dado, él se da cuenta que por su propia fuerza no puede ser bueno. Nadie puede ser bueno por sus propias fuerzas. Nadie puede siempre vivir en santidad por sus propias fuerzas. Nadie puede agradar a Dios por su propia fuerza. Se necesita al Señor. Se necesita del Espíritu Santo. Se necesita que Dios cree en nosotros un corazón limpio. Se necesita que Dios renueve un espíritu recto dentro de nosotros. El espíritu que hay dentro de nosotros, el espíritu de hombre que tenemos desde la caída de Adán. El Señor dijo que es un espíritu que siempre está de continuo hacia el pecado, que el corazón del hombre siempre se inclina hacia el mal, dice la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos entender que realmente existe el Espíritu Santo, que realmente hay un Espíritu Santo que puede entrar en el corazón de un hombre y que lo puede cambiar, que puede cambiar su mente, que puede cambiar su vida, que le puede tocar en lo más profundo de sus entrañas, en lo más profundo de su alma, y le puede convencer de que necesita arrepentirse, de que necesita pedirle perdón a Dios, de que no puede hacer las cosas por sí solo. Esto es lo que David vio. Y por eso David dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Dios, ponga en mí ese Espíritu Santo. Tu Santo Espíritu, no quites de mí, dijo David. No quites tu Santo Espíritu de mí. Déjalo en mí. Ten misericordia de mí, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea que David experimentó el gozo de la salvación. Ahora que había pecado y que su pecado que le había sido mostrado como en un espejo por Natán, ahora
Él está aquí reconociendo delante de Dios. Se ve cuando una persona ha estado con el Señor, cuando ha estado en grandezas con Dios, cuando ha estado en gloria con el Señor, y cuando ha caído de esa grandeza, cuando ha cometido los errores, cuando ha pecado, esa persona siente que ese espíritu noble se entristece, se contrista dentro de ella. Esa persona siente que ese espíritu como que se opaca, como que se entristece. Eso lo sintió David. Aunque logró conquistar a esa mujer, pero había perdido la salvación. Había perdido el gozo de la salvación. Había perdido ese espíritu noble que lo sustentaba. Y entonces ruega, se arrepiente de todo corazón. Clama a Dios porque el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Devuélveme, Señor, todo eso, el gozo de la salvación. Devuélveme la alegría. Recrea mis huesos, pon un espíritu recto dentro de mí. Pon en mí tu Espíritu Santo nuevamente, tu gozo, tu salvación. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando el Espíritu de Dios vuelve a nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios se apodera de nosotros, entonces tenemos autoridad nuevamente para enseñarle a los transgresores los caminos, no porque seamos los mejores, sino porque le hemos creído a Dios, porque le hemos pedido perdón al Señor, y el Señor nos ha perdonado y nos ha llenado de su Espíritu Santo, y podemos sentir su gloria, podemos sentir su poder. Yo no entiendo por qué hay personas que no creen que existe el Espíritu Santo, que no creen que existe Dios, y se inclinan hacia la maldad, hacia el camino del pecado, hacia el camino de los muertos, dice la palabra de Dios. Ahí donde está el pecado, donde está la maldad, donde está la fornicación, donde está la mentira, donde está el adulterio, donde están las drogas, ahí están los muertos, dice la palabra de Dios. Y los muertos no tienen vida. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Necesitamos que Él nos convenza de que hemos pecado, que Él nos muestre que todos hemos cometido errores. Allá en el libro de Romanos dice la palabra de Dios que el Señor miró de los cielos a la tierra a ver si había un entendido, alguien que no hiciera el mal, a ver si había alguien bueno, dice la palabra de Dios, y que no vio ni a un uno. No hay justo ni a un uno, dijo el Señor. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a una hicieron lo malo, cada cual se apartó por su camino. Pero la palabra de Dios dice que aquel hombre que se arrepiente de todo corazón, de corazón como lo hizo David, verdaderamente sintiendo en el alma y en su corazón que ha ofendido a un Dios tan bueno, y si el Señor se da cuenta que lo hace de corazón, el Señor le perdona sus pecados y pone un espíritu nuevo dentro de él, pone su Espíritu Santo dentro de él, le pone el gozo de su salvación. Y cuando esa persona ha experimentado la salvación en su vida, la ha sentido, entonces puede decirle a otro: la salvación existe, el Espíritu Santo existe, el Espíritu Santo da gozo, el Espíritu Santo hace milagros, cambia su vida. Él cambió mi vida porque Él lo está experimentando. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Todos cometemos errores, como lo he dicho antes. Y di una lista en esta predicación de tantos hombres de la Biblia que cometieron errores, pero que se arrepintieron de todo corazón, que reconocieron que el error fue de ellos. Por eso dice David: para que seas tenido por puro en tu juicio. Dios es puro en el juicio, hermano y amigo que me escucha. Dios es santo, Dios hace juicios santos. Él es puro en su juicio. Él no se equivoca. Fue lo que dijo David: yo soy el que me equivoqué, no Dios. Soy yo el que me equivoqué. Pero encuentro que aquí hay misericordia en Dios. Encuentro que aquí hay una salvación en Dios. Yo entiendo que Dios es misericordioso. Yo sé que Dios perdona. Y él se vuelve a la misericordia de Dios para que Dios lo perdone. Y cuando encuentre ese perdón, entonces
abre sus labios y publica su alabanza y entiende que Dios no quiere sacrificios, que yo lo daría, dice David. Él podría matar miles de carneros, podría derramar arroyos de aceite por el pecado que cometió, podría hacer millones de sacrificios, podría haber desgollado miles de toros, había derramado esa sangre en el altar para el perdón de él, pero él entiende que eso no lo quiere Dios. Dios no quiere sus sacrificios. Déjeme decirle, hermano y amigo que me escucha, Dios no quiere que usted se vaya de rodillas desde su casa hasta el Cerro Monserrate, que se vaya de rodillas desde su casa hasta el Cristo del Salvador, ni hasta el Cristo allá de Brasil. Dios no quiere esos sacrificios, eso no le sirven para su perdón. O que usted haga la Virgen más hermosa, o haga usted el Cristo más bonito. Él no quiere esos sacrificios. Él lo que quiere es que su corazón se humille ante Él. Él lo que quiere es que usted realmente reconozca que su salvación solamente proviene del Señor, que no hay en otra parte salvación. Y cuando Él haya extendido su misericordia sobre usted, cuando Él le haya dado de su Espíritu Santo, cuando Él lo haya salvado, entonces ahí sí usted podrá testificar y hablar de este Dios grande. Entonces usted podrá hablar de la salvación de Él porque la ha experimentado en su vida. Podrá hablar de los milagros de Él porque Dios ha hecho milagros en usted. Podrá hablar del Espíritu Santo porque usted lo ha sentido en sus entrañas, en su alma. Y algo muy lindo que dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué bonito es hacer un sacrificio para Dios, pero entendiendo que eso es secundario. Entendiendo que el primer sacrificio es el corazón contrito y humillado. Si usted se arrepintiera en esta noche, hermano y amigo que me escucha por medio de este audio, y le pidiera perdón a Dios, no a ese hombre que está a su lado, no a ese pastor que está a su lado, no a ese hermano que lo invitó a esta reunión, sino que usted entendiera esa palabra en esta noche y usted le pidiera perdón al Señor de todo corazón, reconociendo que Él existe, reconociendo que nos queda poco tiempo, que la venida del Señor está muy cerca, y le pidiera perdón de todo corazón y creyera que existe el Espíritu Santo y le pidiera que le dé su Santo Espíritu, Él se lo puede dar en esta noche. Él le puede dar el perdón de sus pecados en esta noche. La palabra de Dios dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le digo, porque para vosotros es la promesa, para los que están lejos y para cuantos nuestro Dios quisiera llamar. Y Él te llama en esta noche, hermano y amigo. Él te está llamando en esta noche y te está mostrando. No te excuses más diciendo, el pastor cometió un error, la hermana cometió un error, el hermano cometió un error, el sacerdote cometió un error, el político cometió un error. Ya estás viendo en la palabra de Dios que aún los hombres que le creyeron a Dios, los hombres de fe, Abraham, un hombre de fe. Cuando yo estaba más niño cantaba una canción que decía de la fe de Abraham. Y me gustaba esa canción. Y aún este hombre, hoy estudio la palabra de Dios y me doy cuenta que también cometió errores. Que Elías cometió errores. Que San Pablo cometió errores, que Pedro cometió errores. Y de pronto muchos más de ellos que no se habla sus errores en la Biblia porque no se escribieron, también los cometieron, pero no quedaron escritos aquí en la Biblia. Pero Dios les perdonó porque su corazón era sincero. Entendían que ellos tenían su esperanza solamente en Él, en Dios. Y por eso ellos recibieron el perdón de sus pecados. Y por eso ellos pudieron alcanzar la salvación de su alma, porque a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos.
Que este mensaje sea de bendición para ustedes, para mí lo ha sido. El Señor ha estado con nosotros en esta reunión. Un saludo muy especial al hermano Carlos, a todos los hermanos. Dios les bendiga. Y a cualquier hermano y amigo que en esta noche haya entendido este mensaje, Jesucristo está ahí a su lado. Y así usted haya cometido muchos errores, inclusive errores que le dicen está destituido, está excomulgado. Déjeme decirle, todo pecado le será perdonado al hombre si se arrepiente. Dios les bendiga.